En las oscuras profundidades del cosmos, donde el vacío parece infinito y el silencio lo envuelve todo, se oculta una fuerza que desafía la imaginación. No es un ejército, ni un imperio, ni una raza que busque la gloria o territorio. Los tiránidos son algo más, algo mucho peor. Son la encarnación de la voracidad misma, una plaga galáctica cuyo único propósito es consumir, adaptarse y evolucionar. No hay diplomacia, no hay tregua, no hay razonamiento. Frente a ellos los mundos no son más que alimento y las civilizaciones, simples granos de arena en un océano incansable. Provenientes de más allá de nuestra galaxia, estas criaturas han cruzado el insondable vacío. Los tiránidos no son individuos, sino partes de un vasto superorganismo, gobernado por la insondable mente en colmena. Una conciencia psíquica colectiva que controla cada criatura, cada arma y cada estrategia como si fueran simples células en un cuerpo masivo. Son los maestros de la evolución, capaces de adaptar sus fuerzas para superar cualquier resistencia, convirtiendo las fortalezas de sus enemigos en debilidades. Empecemos. Muy buenas, amantes del emperador, vasallos del rey silente y devotos de los poderes ruinosos. Os habla Warhammer Historia. Recordad darle like y suscribiros, y que os podéis hacer miembros del canal por tan solo €1 para apoyar este proyectazo que estamos haciendo juntos. Hoy vamos a hablar de los tiránidos. Los teníamos un poco abandonados en el canal, y hacía unos mesecillos que no hablamos de ellos, y hoy vamos a hablar, no vamos a hablar de su historia, porque ya en el canal tenéis todas las guerras tiránidas ya descritas, primera, segunda, tercera y cuarta. Así que hoy lo que vamos a hablar es un poco de cómo son los tiránidos. Vamos a hablar un poco de la mente enjambre. Vamos a hablar un poco de sus armas. Vamos a hablar un poco de cómo es un ataque tiránido. Vamos a diferenciarlo en varias fases para que sepamos qué es lo que va a pasar si alguna vez nos atacan los tiránidos por todas las fases que vamos a pasar. Que ya os aviso que ninguna es bonita. Que pobrecito el pobre señor del imperio que le toque luchar contra los tiránidos. De verdad lo digo, son la fuerza más absoluta que existe en Warhammer 40.000. Están mega nerfeados porque los tienen que nerfear, pero son increíbles. Así que poneros cómodos, señores, y vamos con los tiránidos. De las insondables profundidades del abismo interestelar surge una amenaza tan colosal que eclipsa las peores pesadillas de la humanidad y de cualquier raza que se cruce en su camino. Esta entidad no conoce piedad, remordimiento, ni siquiera odio. No se detiene ante súplicas, ni se ve saciada por la destrucción. Su único impulso, su único propósito es el hambre incansable. El gran devorador ha llegado, y aunque los adeptos del imperio intentaron encapsular su terror en un nombre, solo lograron un eco de su verdadera naturaleza. Los tiránidos. Estas criaturas alienígenas provienen de más allá de la galaxia, guiadas por una conciencia superior, la insondable mente enjambre, una inteligencia colosal que rige cada célula, cada acto y cada estrategia del enjambre. Algunos eruditos osan susurrar que podría ser la mente más vasta y poderosa del universo conocido. Los tiránidos son la personificación de la evolución para la guerra, criaturas diseñadas para adaptarse y conquistar. Su versatilidad es su fuerza, su número es su ventaja, y su propósito es su condena para todos los que se interponen en su camino. Se mueven como un enjambre de pesadilla donde el individuo es prescindible, pero el colectivo es invencible. Las tropas ligeras son una marea imparable, veloces, letales y casi infinitas. Criaturas de tamaño medio actúan como nexos, canalizando las órdenes de la mente enjambre y coordinando el caos con una sinfonía de destrucción. Y al frente marchan los colosos mastodontes orgánicos, que combinan la fuerza bruta de un tanque con la astucia de un estratega, arrasando ciudades enteras como si fueran meros obstáculos. Todo en ello está vivo. Las armas que portan no son meras herramientas, sino extensiones orgánicas de sus cuerpos. Su munición no es inerte, sino una amenaza viva y palpitante,
Invaden planetas, consumen toda la biomasa disponible y la transforman en su propio arsenal, absorbiendo incluso la información genética de sus víctimas para mejorar y adaptarse y regresar aún más fuerte. En la historia de la galaxia, 3 grandes flotas enjambre han marcado su paso como heraldos del apocalipsis. Behemoth, la primera oleada que chocó contra la humanidad como una tormenta de hambre. Kraken, la división calculada y despiadada que sumió mundos en el caos. Y Leviatán, la sombra que aún se cierre, dispuesta a devorar el mismísimo corazón del imperio. Los tiránidos, la especie extragaláctica, son la personificación de la voracidad cósmica, una plaga viviente creada no solo para sobrevivir, sino para consumir y absorberlo todo. Sus colosales flotas enjambre atraviesan el vacío interestelar como enjambres de langostas estelares, moviéndose en una danza letal a bordo de criaturas colosales. Las naves enjambre. Estas naves, creaciones de la ingeniería biológica más avanzada imaginable, no son simples vehículos. Son organismos vivos y titánicos. En sus cámaras burbujeantes, miles de organismos tiránidos menores son gestados sin descanso, preparados para un solo propósito: servir a la mente enjambre, la vasta inteligencia colectiva que gobierna la flota. Cada nave, cada criatura, cada zarcillo de la flota es una parte inseparable de esta entidad superior, un engranaje en una máquina de destrucción viva. Las flotas avanzan como ríos de depredadores. Sus formaciones, conocidas como zarcillos, buscan planetas ricos en vida. Estos mundos presa no son tomados por orgullo, venganza ni ambición territorial. De hecho, conceptos como esos son ajenos a la mente enjambre. Su objetivo es único y brutal: consumir cada gramo de biomasa, despojar al planeta de toda la vida y reproducirse en una espiral de crecimiento imparable. Cuando los tiránidos localizan un mundo habitado, su invasión es tan eficiente como aterradora. Cada organismo, desde el más pequeño guerrero tiránido hasta los titanes orgánicos más colosales, actúan en perfecta sincronía para desmantelar la resistencia del planeta. La fauna, la flota, los océanos, incluso la atmósfera misma, son absorbidos en un proceso implacable que convierte al mundo en un cascarón muerto, dejando tras de sí un vacío que resuena con el eco de la devastación. Para desplazarse entre los sistemas estelares, los tiránidos no recurren a la disformidad. En su lugar, una criatura especial conocida como Narval manipula los campos gravitacionales de los sistemas cercanos, permitiendo un viaje más rápido que la luz sin necesidad de entrar en el caótico reino del Immaterium. Pero la inmensa presencia psíquica de la mente enjambre genera un fenómeno aterrador, conocido como la sombra en la disformidad. Un vacío espiritual que anula las comunicaciones y poderes psíquicos, dejando a los defensores del mundo presa, aislados, ciegos y desesperados. Se cree que los tiránidos llegaron a la Vía Láctea después de consumir galaxias enteras en su incansable cruzada. Cada flota enjambre que ha invadido la galaxia proviene de una dirección diferente, como los dedos de una mano apocalíptica que se cierna sobre este rincón del cosmos. Esto sugiere que lo que la Vía Láctea enfrenta no es más que un fragmento de su fuerza total. Las estrellas tiemblan ante la posibilidad de que los tiránidos hayan devorado una cantidad escalofriante de galaxias cercanas, y su llegada aquí sea solo el preludio de un destino aún más oscuro. En el centro de la existencia tiránida se encuentra la mente enjambre, una entidad psíquica tan vasta que abarca años luz de distancia. Cada pensamiento, cada acción, cada chispa de vida de la especie está subordinada a esta inteligencia colectiva. Las flotas no compiten entre sí como entidades separadas, son fragmentos de un único y monumental superorganismo que devora galaxias. Bajo su influencia, los tiránidos actúan en perfecta armonía. La mayoría de sus criaturas son autómatas biológicos, creados para una única tarea y gobernados por instinto. A menos que la voluntad implacable de la mente enjambre dicte lo contrario. Sin embargo, más avanzadas como los tiranos de la colmena y los guerreros tiránidos canalizan el poder de la mente enjambre a través de un vínculo sináptico, transmitiendo órdenes mediante telepatía psíquica y asegurando la coordinación total del enjambre. Cuando estas criaturas sinápticas están presentes, los tiránidos son una fuerza invencible, operando como un solo ser colosal,
Pero si estas criaturas caen, el vínculo se rompe y los organismos menores desprovistos de dirección regresan a un estado más primitivo y caótico. Este punto débil ha sido explotado por los defensores de la galaxia, pero incluso cuando una victoria se logra, el precio es siempre exorbitante y la amenaza no tarda en resurgir. Cuando una flota se aproxima, su llegada no es anunciada por el ruido ensordecedor de motores o el destello de armas, sino por un silencio mortal que se extiende como una sombra voraz. Este fenómeno, como ya hemos dicho, es conocido como la sombra en la disformidad, y se manifiesta como una ola psíquica opresiva que sumerge sistemas estelares enteros en un vacío de comunicación y desesperanza. Privadas de la conexión a la disformidad, las civilizaciones afectadas pierden todo contacto con el exterior. La estática psíquica envuelve sus mundos, ahogando las súplicas de ayuda y dejando a sus habitantes aislados en un silencio sepulcral. Este silencio no es una simple ausencia de sonido, es un preludio del horror, una advertencia ominosa de que los tiránidos ya están cerca. La sombra de la disformidad no solo incapacita los sistemas de comunicación y navegación que dependen de la disformidad, sino que también devora la voluntad de los defensores. Para los psíquicos, esta presencia se siente como un coro de pensamientos alienígenas que arañan sus mentes, llevando a muchos a la locura. Los más débiles se derrumban, balbuceando frases en lenguas incomprensibles, mientras los más fuertes luchan por mantener su cordura. Las especies altamente psíquicas como los Eldari y los psíquicos humanos del Imperio experimentan un sufrimiento amplificado. Los intentos de usar sus poderes agravan a la agonía, resonando con la colisión de 1000 millones de pensamientos alienígenas que perforan su mente. La desesperación se extiende como un incendio y los planetas afectados quedan indefensos, sumidos en la incertidumbre y el miedo. En el imperio del hombre, donde los astrópatas y navegantes son esenciales para el transporte y la comunicación interestelar, la sombra es un arma devastadora. Sin medios para pedir ayuda ni rutas seguras para evacuar, los mundos presas se convierten en islas aisladas, condenadas a enfrentar al enjambre con los recursos que tengan a mano o perecer en el intento. En el corazón del poder tiránido yace un vínculo psíquico colectivo conocido como sinapsis, un tejido mental que conecta a cada criatura en una red inquebrantable. Este lazo no solo une las criaturas tiránidas, sino que las transforma en un único y vasto superorganismo que actúa con una coordinación casi perfecta. Desde los más diminutos microbios que descomponen la biomasa hasta los colosales tiránidos de la colmena, cada entidad desempeña su papel como una célula de un cuerpo viviente. Las criaturas menores, sin mente ni voluntad, cumplen funciones automáticas como si fueran herramientas vivas, mientras las formas más grandes y complejas, como los guerreros tiránidos y los tiránidos de colmena, son capaces de tomar decisiones tácticas y canalizar la voluntad de la mente enjambre. La influencia de esta conciencia colectiva permite a los tiránidos operar en perfecta armonía, como si cada organismo fuera más que un apéndice de una mente superior. Pero si los nodos sinápticos caen, las criaturas menores pierden su conexión con la mente enjambre, degenerando en comportamientos animales, incapaces de continuar el asalto coordinado. Antes de que el rugido de un enjambre tiránido invada los cielos de un mundo condenado, la amenaza comienza en el silencio, con el susurro de una infección que se extiende sigilosamente entre los habitantes desprevenidos. Los Genestealers, avanzados agentes de infiltración biológica, actúan como heraldos de la destrucción. Infestan pecios espaciales y naves abandonadas, convirtiéndolas en trampas mortales cargadas de una amenaza latente. Estos letales depredadores entran en hibernación, esperando pacientemente su momento para actuar. Cuando exploradores imperiales finalmente abordan estas naves, el ataque es rápido y certero. Aunque pueden matar a algunos miembros de la tripulación, los Genestealers siempre dejan un superviviente. A este desafortunado huésped le implantan una semilla genética, un virus diseñado con precisión que altera su ADN y lo convierte en el portador inconsciente de la corrupción tiránida. Este parásito no busca la muerte, sino la perpetuación. Estimula el deseo de reproducción del anfitrión, asegurando que su descendencia sea híbrida, leal por completo al linaje Genestealer. Con el tiempo, estos híbridos forman cultos Genestealers, infiltrando cada rincón de la sociedad del planeta, desde los niveles más bajos hasta las cúpulas de poder político y militar. El culto expande su influencia,
minando las defensas del mundo desde dentro. A medida que crecen en número, los híbridos emiten una señal psíquica colectiva, conocida como Broadmind, una llamada a la flota enjambre tiránida que se aproxima desde las profundidades del espacio. La caída del planeta ya está sellada mucho antes de que los primeros zarcillos del enjambre crucen el cielo. Cuando finalmente la flota llega, su presencia es precedida por un caos que divide las defensas planetarias. Los miembros del culto Genestealer desatan una rebelión global, debilitando las líneas de resistencia y sembrando el caos en el gobierno y el ejército. Mientras la flota comienza a alterar el planeta mismo, esporas biológicas llueven desde los cielos, liberando organismos diseñados para terraformar y corromper el ecosistema, moldeándolo para facilitar su consumo. La invasión culmina cuando la flota enjambre desciende sobre el planeta, beben los mares, inhalan la atmósfera y devoran la biomasa, dejando tras de sí una roca muerta y sin vida. La superioridad numérica en los tiránidos, un ejército que supera al enemigo en proporciones de 50-1, asegura su victoria. Aunque carecen de armas de largo alcance significativas, su capacidad para superar en combate cuerpo a cuerpo y su velocidad devastadora hacen que las tácticas de resistencia sean prácticamente inútiles. No hay comunicación, no hay negociación ni esperanza de rendición con los tiránidos. Para ellos las formas de vida inteligentes no son más que recursos que consumir, tan insignificantes como el ganado lo es para los humanos. Este es un enemigo que no muestra piedad, ni responde a la diplomacia, porque la mente colmena no comprende tales conceptos. Solo tiene un propósito: alimentarse, crecer, evolucionar y sobrevivir. El campo de batalla contra los tiránidos no es una lucha por la victoria, sino por la supervivencia. Matar o ser devorado, esta es la única opción. Grandes extensiones de la galaxia ya han caído bajo su voraz hambre, despojados de vida y reducidas a cascarones estériles. Y mientras las civilizaciones de la galaxia reúnen sus fuerzas para contener esta amenaza, nuevas flotas enjambre emergen desde el vacío, dispuestas a acabar con todo. Los tiránidos no forjan sus naves y armas con metal o plástico como lo hacen otras razas. En su lugar, utilizan la unión de genes y una bioingeniería imposible de comprender para cultivar estas herramientas directamente de la biomateria orgánica que cosechan de los planetas que devoran. Cada arma, cada glándula, cada proyectil en sus ejércitos es un organismo viviente diseñado biológicamente, desde las esporas que contaminan los cielos hasta las grotescas torres que emergen del suelo, torturado durante una invasión. Los guerreros tiránidos son criaturas de pesadilla, seres diseñados para el horror. Sus garras, afiladas como cuchillas, pueden destrozar a un hombre en un instante, mientras que sus biocañones grotescos disparan proyectiles vivientes, parásitos hambrientos que buscan la carne de sus presas como un instinto voraz. Nada de lo que emplean está muerto o inerte. Cada arma y proyectil es un biomorfo, una entidad viva creada a partir de la biomateria reconstruida de los mundos consumidos. Los tiránidos no utilizan tecnología mecánica alguna. En su lugar emplean una biotecnología tan avanzada que sus equivalentes orgánicos de herramientas y armas superan con eficacia cualquier maquinaria de las razas inteligentes. Su naturaleza simbiótica es tan perfecta que las armas y los guerreros se fusionan en un todo inseparable, convirtiéndose en extensiones letales de una maquinaria de guerra viviente. En este enjambre orgánico es imposible discernir dónde termina una criatura y dónde comienza otra. Esta unidad perfecta convierte a cada bestia tiránida en una máquina de matar diseñada para masacrar con precisión devastadora. La capacidad bioconstructiva de los tiránidos los convierte en enemigos terriblemente impredecibles. Cada ejército que desatan contiene criaturas especializadas y pueden regenerarse o adaptarse en un tiempo alarmantemente breve. Con esta capacidad, una flota enjambre puede moldearse para superar cualquier desafío, desatando hordas de monstruos alienígenas que vuelan, corren, excavan y acechan a través de las defensas más elaboradas. No hay resistencia que no puedan penetrar ni estrategia que no puedan contrarrestar. Luchar contra los tiránidos no solo es enfrentarse a un enemigo común, sino a un fenómeno evolutivo diseñado para la supremacía. Aunque ya hemos explicado brevemente cómo atacan los tiránidos a los planetas, ahora vamos a explicarlo paso por paso. Las primeras etapas de una infestación tiránida en un mundo nuevo son un inquietante ballet de sigilo y subterfugio, donde el terror aún no se ha desatado plenamente.
En esta fase inicial, los tiránidos evalúan la viabilidad del planeta para su consumo y comienzan a infectar sus formas de vida nativas con una precisión aterradora. Los actores principales de esta etapa son las naves de vanguardia, los lictores y los Genestealers, bioformas diseñadas por operar independientemente de la influencia directa de la mente colmena, lo que las convierte en herramientas de infiltración perfectas. Estas criaturas comparten dos atributos esenciales: sigilo absoluto y autonomía, características que las separan del resto del enjambre. Las naves vanguardia actúan como exploradores silenciosos, confiando en su velocidad, tamaño reducido y bajas firmas psíquicas para moverse desapercibidas a través de los sistemas estelares. Estas naves no tripuladas depositan pequeñas porciones de su carga biológica en la superficie de un planeta antes de desaparecer, dejando atrás agentes alienígenas para sembrar la corrupción. Si una nave de vanguardia es detectada, debe considerarse como una prioridad máxima para su destrucción, ya que detener su carga puede retrasar considerablemente la llegada de la invasión principal. Entre las bioformas desplegadas, los lictores son los maestros indiscutibles del reconocimiento invisible. Tras ser liberados, comienzan a explorar las tierras salvajes del planeta con un propósito letal. Sus tentáculos alimentados les permiten analizar la atmósfera, los minerales disponibles y las características genéticas de las formas de vida locales. Estos depredadores no solo recolectan información, también atacan criaturas aisladas, incluyendo seres inteligentes, para devorar sus recuerdos y transmitir esta valiosa información a la mente colmena. Cazar y eliminar a un lictor antes de que logre transmitir su información puede ralentizar significativamente la invasión, ya que los invasores estarán menos adaptados al ecosistema del planeta. Pero los más insidiosos entre los primeros invasores, como ya hemos hablado, son los Genestealers, criaturas diseñadas para infiltrarse y corromper desde dentro. Mientras exploran el planeta, infectan a la fauna local con material genético tiránido, dando lugar a criaturas híbridas que, en caso de seres inteligentes como los humanos, se convierten en leales esclavos bajo la influencia psíquica de un señor de la prole o algún otro representante de la mente. Los Genestealers también muestran una astucia y adaptabilidad excepcionales, infiltrándose en planetas sin necesidad de naves de vanguardia, escondiéndose en pecios espaciales abandonados o infiltrándose en cargamentos de naves con capacidades de disformidad. Una vez descubiertos, deben ser eliminados con extrema urgencia, pues si logran establecer un nido de reproducción, pronto surgirán los cultos dedicados a debilitar las defensas del planeta desde su núcleo. Cuando estas bioformas han cumplido su labor inicial y la vida salvaje del planeta ha sido entregada con éxito al ciclo biológico, emiten una llamada psíquica, un faro dirigido a la flota enjambre que se oculta en el vacío interestelar. Esta llamada marca el inicio de la siguiente fase de la invasión. La llegada de la mente colmena y su flota de escoltas marca el inicio de la etapa más devastadora de la invasión tiránida. Como un nodo sináptico colosal, la mente colmena, la nave colmena extiende su influencia psíquica como una garra oscura, alterando la disformidad en un radio de varios años luz. Este fenómeno, conocido como la sombra y la disformidad, envuelve al sistema objetivo en un manto de aislamiento. La comunicación y los viajes más rápidos que la luz quedan anulados, atrapando al planeta en una jaula de desesperación. Cuando esta monstruosa construcción biomecánica llega, suele ser demasiado tarde para enviar una súplica de ayuda. Incluso las flotas defensivas que intentan intervenir enfrentan dificultades, incapaces de abandonar el Immaterium en un sistema atrapado bajo la sombra psíquica. Una vez que la nave colmena entra en el rango de alcance del planeta, comienza una lluvia de esporas micéticas que descienden desde los cielos como heraldos del apocalipsis. Estas cápsulas cargadas con bioformas alienígenas impactan en la superficie y deshacen una transformación aterradora. Algunas esporas están infestadas de microorganismos alienígenas diseñadas para reconfigurar la atmósfera, los océanos y la flora del planeta. Estos microbios descomponen moléculas orgánicas complejas y las reconstruyen en formas que puedan ser absorbidas fácilmente por el enjambre. Otras cápsulas contienen criaturas de combate, como gauns y gárgolas, que preparan de inmediato para los ataques que vendrán, mientras que las bioformas excavadoras como los Maulocs y Trigons penetran en la corteza del planeta, dejando tras de sí túneles y sembrando torres capilares y chimeneas de esporas que amplifican la devastación. Simultáneamente, los Genestealers y los Lictors, infiltrados en el planeta, emergen de las sombras, usando la información recopilada y las criaturas híbridas que han creado.
Estos infiltrados atacan con precisión quirúrgica, eliminando oficiales y centros de comunicación clave. Su objetivo: sembrar el caos y desorganización entre los defensores, allanando el camino para la llegada de los zarcillos principales del enjambre. En esta etapa crítica, los defensores del planeta deben de actuar con determinación. La estrategia más eficaz es atacar directamente a la nave Colmena. Si se destruye esta monstruosidad psíquica, el resto de la flota tiránida perderá cohesión, lo que ofrecerá a los defensores la oportunidad de dividir y eliminar las fuerzas restantes. Pero este es un objetivo monumental, y muchos mundos carecen de los recursos para llevarlo a cabo. Alternativamente, derribar las esporas micéticas antes de que alcance la superficie puede ser una medida desesperada, pero efectiva. Cada espora destruida reduce la cantidad de bioformas tiránidas desplegadas en el planeta, y aunque la nave Colmena posee vastos recursos, incluso ella tiene un límite. Los Genestealer y sus híbridos representan una amenaza crítica. En ausencia de comunicaciones astrotelepáticas, mantener la integridad de los centros de mando y las líneas de comunicación planetarias es crucial. Los infiltrados y cultos deben ser erradicados con extrema urgencia, ya que cualquier interrupción adicional en las comunicaciones podría condenar a los defensores a una derrota rápida y segura. Aunque rara vez ocurre, la mente Colmena puede decidir retirar una flota si enfrenta una resistencia inesperadamente feroz. En estos casos, el enjambre se reagrupa y redirige su atención a objetivos más débiles, dejando tras de sí un respiro temporal, pero vital para el planeta objetivo. Pero tales oportunidades son excepcionales, y la victoria contra los tiránidos depende de la valentía, la estrategia y un grado de sacrificio inimaginable. Una vez que las fuerzas tiránidas consolidan su presencia en la superficie de un planeta, la destrucción total se convierte en su único objetivo. Enjambres interminables de bioformas, desde los voraces Gauns y los letales gárgolas hasta los insidiosos Genestealers, barren los cielos, la tierra y los océanos en un avance imparable. Estas hordas son reforzadas por colosos como los Carnifex y los Tyrannifex, y los titánicos hierofantes, quienes marchan junto a sus hermanos más pequeños, sembrando la devastación y aniquilando a una escala inimaginable. Los enjambres, inmensos en números y organizados con precisión letal, forman frentes de batalla que se extienden cientos de kilómetros, devorando todo a su paso. Tras estas líneas avanzadas surgen las torres capilares, estructuras masivas que alcanzan alturas de miles de metros y que actúan como conductores para consolidar la biomasa absorbida por el enjambre. Estas torres no solo sirven como puntos de reproducción de nuevas bioformas, sino que extienden tentáculos subterráneos que drenan la vida del planeta, absorbiendo desde pequeñas criaturas y plantas hasta los microbios del aire. Incluso la atmósfera del planeta comienza a transformarse, despojándose de su capacidad para sustentar la vida. En el frente de batalla, los termagantes aniquilan a sus oponentes con sus armas biológicas a distancia, mientras los ormagantes atacan una oleada implacable, enfrentándose directamente en combate cuerpo a cuerpo. Estos enjambres se coordinan gracias a los guerreros tiránidos, que actúan como nodos sinápticos, asegurando que cada criatura actúe como una parte del vasto superorganismo que es el enjambre. Cuando las defensas del planeta presentan un desafío inesperado, la mente Colmena adapta rápidamente su estrategia. Los Raveners y los Trigons excavan túneles profundos para atacar desde abajo, mientras que los Shrikes y los Harpies lanzan ataques aéreos devastadores. Si un punto defensivo parece impenetrable, el enjambre recurre a bioformas colosales como los hierofantes, equivalentes a los temidos titanes del Imperio, para aplastar cualquier resistencia. Aunque la mente Colmena esté dispuesta a sacrificar miles de bioformas para avanzar un solo metro, cada sacrificio está calculado. Los tiránidos no desperdician biomasa innecesariamente, sus estrategias evolucionan constantemente, buscando maximizar la eficiencia en un proceso de destrucción. Las bioformas muertas, tanto de los defensores como de los propios tiránidos, son dejadas como un tapiz de cadáveres que será devorado posteriormente por una nueva oleada de organismos diseñados para recolectar biomasa. En esta etapa, el único recurso que le queda a un mundo invadido es la guerra total. Las fuerzas invasoras tiránidas han arraigado profundamente en el planeta, y aunque destruir la nave Colmena podría desorganizar a las fuerzas invasoras, el daño ya causado no puede deshacerse. Incluso si el enjambre fuera derrotado, la tarea de purgar el planeta de la contaminación genética tiránida podría tomar siglos. La presencia de microorganismos alienígenas resistentes
Asegura que incluso el tiránido más pequeño dejado atrás podría regenerar la amenaza si se le da el tiempo suficiente. Mientras las bioformas guerreras continúan combatiendo ferozmente en el frente, aplastando a los últimos defensores del planeta, otras avanzan tras ellas en una tarea igualmente vital: recolectar toda la biomasa disponible. Este proceso implacable convierte los recursos naturales del mundo en herramientas para el propio enjambre. Una parte de esta biomasa se utiliza para generar nuevas bioformas, reforzando las filas del ataque, mientras que la mayoría es reservada para alimentar a las naves colmena que orbitan pacientemente, esperando su turno para devorar el botín biológico una vez que el planeta esté asegurado. Cerca de las líneas de batalla, miles de destripadores, criaturas similares a gusanos con mandíbulas repletas de colmillos, son liberados desde esporas micéticas para formar enjambres compactos y voraces. Estas abominaciones devoran todo a su paso, sin discriminar entre lo vivo o lo muerto, dejando un rastro de desolación absoluta. Una vez saciados, los destripadores arrastran sus cuerpos hinchados hacia las piscinas digestivas formadas por las torres capilares, donde no solo descargan la biomasa recolectada, sino que también se sacrifican arrojándose ellos mismos en un ciclo interminable de consumo y reciclaje. Este proceso no se limita a la superficie. A medida que la biomasa terrestre se agota, variantes especializadas de los destripadores expanden su cacería a los océanos y a las profundidades de la corteza planetaria. Destripadores acuáticos se desplazan en enjambres masivos a través de los mares, devorando toda forma de vida marina, mientras que las variantes excavadoras consumen hongos subterráneos, sistemas de raíces y cualquier fauna que se refugie bajo tierra. Incluso las reservas de minerales del planeta son explotadas, incorporando materiales raros a los exoesqueletos de las bioformas tiránidas, maximizando así su letalidad. En las profundidades oceánicas, torres capilares colosales emergen como espinas biológicas que perforan el lecho marino. Estas estructuras, capaces de soportar las aplastantes presiones de las profundidades, actúan como gigantescos sistemas de filtración metabólica, absorbiendo toda la biomasa marítima mientras alteran los flujos de marea y el equilibrio climático del planeta. Estas torres simbolizan el final inminente del ecosistema, pues no dejan rincón del mundo sin transformar o consumir. En esta etapa de la invasión, la única medida efectiva contra el enjambre es el temido exterminatus, la destrucción total del planeta. Aunque el mundo ya está perdido, negar su biomasa a la flota enjambre puede debilitar su capacidad para futuros ataques. La destrucción del sistema de alimentación tiránido en este punto es crucial, ya que impide que la mente colmena utilice los recursos devorados para reforzar sus fuerzas. Paradójicamente, en esta etapa ofrece una pequeña ventana de oportunidad. La flota enjambre, después de haber gastado gran parte de sus recursos en la invasión y en la preparación para consumir la biosfera, puede encontrarse en un estado vulnerable. Los esfuerzos por aniquilar a las bioformas que orbitan el sistema o destruir a los organismos presentes en el planeta tienen mayores probabilidades de éxito en esta fase. A medida que los últimos defensores del sistema estelar caen ante la implacable marea tiránida, el proceso final del consumo comienza. Las torres capilares, ahora extendidas hasta rozar los bordes de la atmósfera, conectan con los tentáculos colosales de las naves colmena, que orbitan sobre el planeta. Estas monstruosas estructuras biomecánicas inician la transferencia de la biomasa recolectada, succionándola a través de complejos sistemas de bombeo y succión, vaciando al planeta de cada fragmento de vida que una vez albergó. Con la caída de los últimos defensores, las bioformas tiránidas supervivientes cumplen su propósito final: lanzarse voluntariamente a las piscinas digestivas que rodean las torres. Allí sus cuerpos son descompuestos y reciclados, sus genes y biomasa se sumen a los recursos que alimentarán futuras conquistas. Nada se desperdicia, y cada organismo que luchó por la mente colmena encuentra un nuevo propósito en la vasta maquinaria evolutiva del enjambre. Junto con la biomasa se absorben recuerdos, patrones genéticos y cualquier innovación biológica de las especies nativas del planeta. Estos fragmentos de conocimiento y adaptación se convierten en armas para la mente colmena, que los analiza y almacena para su uso en futuros enfrentamientos. Mientras las torres capilares continúan su trabajo inexorable, drenando los océanos y todos los sistemas de agua del planeta, transfiriendo los líquidos a las vesículas de las bionaves que navegan al vacío, las cuales se expanden para acomodar estos recursos recién adquiridos. Una vez que toda la biomasa, agua y recursos minerales han sido extraídos, las torres capilares mismas comienzan a descomponerse. Su propia sustancia es absorbida y enviada a las naves colmena.
Finalmente, incluso la atmósfera del planeta es consumida, dejando el mundo como una roca estéril y sin aire, irreconocible como el hogar de vida que alguna vez fue. Los biólogos magos del Adeptus Mechanicus han especulado sobre los métodos precisos que utilizan los tiránidos para absorber la atmósfera del planeta. Algunos creen que existen bionaves aún más masivas que realizan estas tareas, mientras que otros sugieren que las naves colmena tienen la capacidad de comprimir gases atmosféricos en formas líquidas o sólidas para su almacenamiento. Aunque el mecanismo sigue siendo un misterio, el resultado es claro. El planeta queda reducido a un cascarón vacío, sin valor para nadie, salvo como un recordatorio del hambre infinita de los tiránidos. Mientras la flota enjambre se desplaza hacia su próximo objetivo, la mente colmena analiza los patrones genéticos absorbidos por la antigua biosfera del mundo. Este conocimiento genético se convierte en una reserva estratégica, almacenada para desplegar cuando sea necesaria. Nuevas bioformas adaptadas para enfrentar desafíos específicos pueden no aparecer de inmediato, pero su creación es inevitable. La adaptación, como siempre, es el arma más poderosa de los tiránidos. En esta etapa del asalto, cualquier esperanza de salvar el planeta, lógicamente, está perdida. Los defensores que llegan después solo encuentran un mundo muerto, saqueado hasta sus cimientos. La única opción restante es advertir a los sistemas vecinos con la esperanza de que se preparen para la llegada de la flota. Sin embargo, atacar a las bionaves tiránidas inmediatamente después de que han consumido un mundo es una tarea suicida. En este punto el enjambre está en el ápice de su fuerza, repleto de recursos y poder, listo para continuar su avance implacable hacia su próximo festín cósmico. La huella de los tiránidos no deja nada más que desolación, y su hambre insaciable continúa sin fin. Frente a ellos incluso la resistencia más desesperada parece insignificante. Un último suspiro antes de que el depredador absoluto reclame su premio. Y con esto terminamos este vídeo sobre los tiránidos, cómo se lo pasan los tiránidos devorando mundos. Tú imagínate estar en esa situación de un ataque tiránido. O sea, yo creo que es de las peores cosas que te puede pasar en el Imperio, ¿eh? O sea, yo casi que preferiría que me atacara hasta el caos. Fíjate lo que te digo, antes que estos bichos que ya te están dando por culo antes de que llegue la flota con los Genestealers, etcétera. O sea, y luego llegan todos estos, te devoran, acaban con todo, no hay piedad, no hay negociación, no hay nada. O sea, tiene que ser de las peores sensaciones que hay, ¿eh? O sea, no me gustaría ser un pobre señor del Imperio en un mundo atacado por tiránidos, la verdad. Espero que os haya gustado este vídeo. La idea es en un futuro hablar sobre las unidades de los tiránidos, hablando un poquito de ellas, de sus formas, cómo son, etcétera. Y espero que os haya gustado este vídeo, amigos. Así que sin más dilación, nos vemos en próximos. Un abrazo.